vamos a tratar un tema al cual le puse viaje al fondo del mar. También le quería poner buzos del pecado, pero me voy a quedar con el viaje al fondo del mar porque me es más significativo. Hace muchos años, yo me acuerdo de una serie de televisión que había que justamente se llamaba así, Viaje al fondo del mar. Pero Viaje al fondo del mar viene particularmente por un mensaje que hay en Miqueas, que es el que vamos a estudiar hoy. Y en Miqueas dice en el verso 19 del capítulo 7, Miqueas 7, verso 19, dice el verso así: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Vea qué interesante, porque cuando nosotros vemos lo que él dice aquí, echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados, mucha gente en las predicaciones, mucha gente en las enseñanzas utiliza esto y dice, es que Dios tomó mis pecados y los arrojó a lo profundo del mar. Sí está mencionando tanto un salmo como Miqueas, y básicamente el salmista está mencionando a Miqueas, pero realmente no está hablando de nosotros el texto. El texto está hablando de Israel y está diciéndole que a Israel va a agarrar y va a arrojar a lo profundo del mar todos los pecados. Entonces, leo de nuevo en Miqueas, dice así: Él volverá a tener misericordia de nosotros. Si usted escucha el texto que dice volverá a tener misericordia, ¿qué significa? Que ya tuvo misericordia en una oportunidad, porque cuando algo vuelve a suceder, significa que ya sucedió en una oportunidad. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que la misericordia del Señor, cuando Él no la aplica a nosotros, no necesariamente siempre nos aplica la misericordia. A veces nos aplica misericordia y a veces no nos aplica la misericordia. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos da a nosotros cuando no nos da misericordia? Bueno, nos da juicio, justamente. Solo que la misericordia antecede al juicio. Antes de que haya juicio, hay misericordia. ¿Qué es misericordia? La misericordia se compone de dos palabras: miseria en concordia. Concordia viene de la palabra, de donde viene la palabra cardio, que es el corazón. Por lo tanto, la miseria es donde nosotros estamos carentes, estamos en bancarrota, estamos en total escasez de todo. En este caso, estaríamos espiritualmente inhabilitados para adorar a Dios porque estamos pobres, en la pobreza espiritual. Entonces, cuando uno está en la pobreza espiritual, cuando uno no tiene la capacidad de acercarse a Dios, cuando uno no tiene esa posición delante de Dios, Dios aplica la misericordia en nosotros, que es agarrar nuestra miseria y pasarla por el cardio, que es el corazón, o la concordia, que sería pasarla por Él mismo. ¿Cómo hace Dios para pasar la misericordia por Él mismo? La miseria de nosotros por Él mismo. Bueno, cuando Él se hace hombre, entonces Él viene y nace como hombre y pasa por todo lo que nosotros pasamos. De ahí es que el libro de Hebreos dice que nosotros nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia porque el Señor Jesucristo pasó por todo sin pecado. Esa es la diferencia entre Él y nosotros, sin pecado. Pero fue tentado, tuvo hambre, tuvo frío, fue atacado. Todo lo que a usted se pueda ocurrir, nuestro Señor Jesucristo lo pasó. Entonces, cuando yo entiendo que el Señor Jesucristo pasó por todo, entonces puedo entender que la misericordia de la misericordia aplicada en nosotros se da en Jesucristo. Pero como Miqueas está hablándole al pueblo de Israel en cuanto a profecía y dice que Él volverá a tener misericordia de nosotros, está hablando justamente de la misericordia aplicada al pueblo de Israel. ¿Y por qué dice que volverá? Porque ya ha tenido misericordia en otras oportunidades del pueblo de Israel y el pueblo de Israel vuelve a caer. Desde que el pueblo de Israel es pueblo, siempre está en esos altibajos. Se acerca a Dios, se aleja de Dios. Se acerca a Dios, se aleja de Dios. Y cada vez que se aleja de Dios, viene un juicio sobre el pueblo, ahí se aparta la misericordia y viene un juicio sobre el pueblo. Y cuando digo la misericordia, de manera activa, para dejar funcionar la misericordia pasiva, porque el juicio es misericordia también. Porque cuando Dios hace juicios en nosotros,
Juicios locales, cuando nosotros tenemos aflicción, cuando el Señor trata nuestros corazones de alguna manera, es misericordia. ¿Por qué? Porque es para que nosotros nos volvamos a Él, porque si nosotros muriéramos sin Él, nosotros estaríamos eternamente sin Él. Entonces lo que Dios busca es la restauración de nuestras relaciones con Él a través de los juicios locales que se conocen o conocemos como aflicciones. Esas aflicciones, esos dolores, esas tristezas, eso que pasamos nosotros, también es misericordia, pero es cuando se aparta o nos salimos de la sombrilla de Él. Entonces Él le dice al pueblo de Israel en Miqueas 7:19, que es lo que estamos estudiando, sepultará nuestras iniquidades. ¿Qué es lo que arroja al fondo del mar el Señor? Nuestras iniquidades. Ahora, ¿qué es lo que Él arroja realmente al fondo del mar de lo cual Él no se acuerda? Porque es un poco complicado, porque lo que Dios está diciendo, o sea, lo que Dios no está diciendo, es que Dios es olvidadizo o que Dios no es capaz de acordarse de lo que nosotros hemos hecho. Eso no es posible, en Dios no es posible. Dios tiene un atributo que se llama omnisciencia. La omnisciencia significa que Dios todo lo conoce, que Dios todo lo sabe, que Dios todo lo anticipa. Inclusive, si nosotros hablamos un poquito a profundidad de la omnisciencia, no solo Dios sabe todo, sino que Dios conoce lo más mínimo de los detalles de nuestras vidas. Tanto es así que dice la palabra de Dios que Dios sabe cuando un pajarillo cae y cuando se pierde incluso hasta uno de nuestros cabellos. Eso lo puede leer en Mateo 10, 29 al 30. Entonces, si Dios todo lo sabe, si Dios tiene presente todos nuestros detalles, absolutamente todo lo que hacemos en nuestra vida, si Dios incluso conoce hasta el final de la historia humana, según Isaías 46, del verso 9 al 10, dice que Dios conoce cómo va a terminar la historia humana. También conoce nuestros pensamientos desde lo más íntimo, sin siquiera que hayamos hablado, según el Salmo 139, 4. Dice que desde lejos, aún sin nosotros estar cerca de Él, Dios dice que nos ve desde lejos y conoce desde el vientre materno, nos conoce a nosotros, según lo que dice el mismo Salmo 139. Dios siempre está al tanto de lo que hacemos y jamás se le puede olvidar a eso. En Primera de Reyes, Salomón se expresa de esta manera en el verso 39 del capítulo 8, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Ahora, si Dios conoce todo de esa manera, si Dios anticipa todo de esa manera, si Dios conoce lo más interno de nosotros, incluso no hemos ni hablado cuando ya Dios lo sabe, no, ni siquiera hemos pronunciado las palabras cuando Dios dice que Él lo conoce y tiene la respuesta a lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, ¿qué significa? Que Él arroja al fondo del mar todos nuestros pecados y no se acuerda de ellos. Entonces, repito, lo que no es que Dios es incapaz de acordarse. No, eso no es lo que el texto está diciendo. Por lo tanto, tenemos que ver lo que dice el texto en su segunda parte. Dice, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Eso es lo que el texto sí está diciendo. Para yo conocer entonces realmente qué es lo que Dios hace con mi pecado, qué es lo que Dios hace con mi iniquidad a la hora que lo arroja a lo profundo del mar de forma simbólica, debo de saber lo que es iniquidad y debo de saber lo que es pecado. Nosotros, hay personas que piensan que nosotros cuando pecamos porque somos pecadores. Otros dicen que porque somos pecadores, nosotros pecamos. Déjeme explicarlo de esta manera. Si una persona peca, eso le hace pecador, según el concepto de algunas personas. Entonces, cuando una persona peca y eso le hace pecador, una vez que se arrepiente, entonces ese pecado ya no lo está culpando al individuo. Pero si yo peco porque soy pecador, quiere decir que mi naturaleza es pecar. Ambas expresiones son ciertas. Ambas expresiones están están identificadas en la palabra de Dios, están identificadas en la Biblia. Cuando yo peco porque soy pecador, significa que mi pecado nace de mi naturaleza. Esta naturaleza que me hace pecar se llama iniquidad. O sea, yo soy pecador, nací caído y eso me hace pecar.
son dos cosas diferentes. Déjeme explicarlo de esta manera. La concupiscencia que la tiene todo ser humano, la concupiscencia que la tienen los justos y la tienen los injustos, la concupiscencia es el deseo exagerado de hacer algo. Eso es concupiscencia. Sea bueno o sea malo. Así que la concupiscencia que mora en mí me produce que yo quiera hacer cosas de manera exagerada, o sea, me vaya a los extremos de hacer cualquier cosa. Esa concupiscencia nos acompaña a nosotros toda la vida. Lo había dicho creo que en la prédica de la semana pasada. Así que como la concupiscencia me acompaña toda la vida, eso es lo que me tiene a mí atado y amarrado a mi humanidad, a mi carne. Esa concupiscencia es la que Pablo menciona cuando él dice, miserable de mí, cuando quiero hacer lo que hago no es lo que quiero y lo que quiero hacer no es lo que hago. Él está luchando contra la carne, contra su naturaleza de carne, y esa es la concupiscencia. Cuando Dios está hablando que Él arroja al fondo del mar los pecados porque arroja las iniquidades, lo que está hablando es de la naturaleza con que nacemos siendo pecadores. A ver si me explico, porque a veces la explicación la torna un poco difícil. ¿Qué quiere decir? Que la naturaleza de Adán, cuando él cayó, esa naturaleza del ser humano caído, esa naturaleza pasa de hombre a hombre, de hombre a hombre. Eso es una raíz, es una conexión que el ser humano tiene, que el hombre tiene con el hombre caído, con Adán. Eso se llama iniquidad. Esa iniquidad es la que nos tiene conectados y es la iniquidad que lleva al hombre a la perdición eterna. Es la iniquidad que lleva al hombre al Gehenna, al lago de fuego, la lleva a ser lejos de Dios. Cuando Miqueas dice que él arroja esas iniquidades al fondo del mar, lo que está diciendo es que una vez que el Señor viene y nos perdona, nos justifica y corta la iniquidad, o sea, la conexión con Adán, nos conecta con Cristo. Entonces ya yo no tengo la naturaleza pecaminosa que me hace pecar porque soy pecador. No. O sea, ya esa naturaleza como tal ya no la tengo porque estoy ligado a Cristo. Pero entonces al estar ligado a Cristo, ya yo empiezo a pecar no por naturaleza, sino porque quiero. Déjeme explicarlo de esta manera. Si Dios arrojara al mar todos nuestros pecados, si Dios se olvidara de nuestros pecados, Dios no nos pediría cuentas de nuestros pecados. No llegaríamos al final y Él vendría y con su escrutinio vería la hojarasca y vería las perlas preciosas que significan las obras incorrectas de las obras correctas y no iríamos delante del trono de la gracia para ser examinados, porque si no el verso se contradeciría. Entonces, cuando dice que arroja los pecados al fondo del mar, no es de la manera que nosotros lo entendemos. ¿Por qué? Porque significa que Dios no va a saber lo que yo estoy haciendo en mi pecado. En 1 Corintios, en el capítulo 10, a ver si me estoy ubicando, dice en el verso 11, 1 Corintios capítulo 10 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Pablo está diciendo que todo fue escrito, y si usted ve el verso, a partir del verso 6 de 1 Corintios capítulo 10, lo que él está escribiendo ahí es una lista de pecados que hizo el pueblo. Y dice así, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, estoy leyendo el verso 6 de 1 Corintios 10, como ejemplos para nosotros para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor también como ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y dice el verso 11 que les dije, y acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? El Señor aquí está diciendo que Él se acuerda de nuestros pecados, que Él se acuerda de las cosas que están haciendo. De hecho, están escritas para que nos advierta a nosotros no volver a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Miqueas cuando dice que todo esto fue arrojado al fondo del mar y Dios no se acuerda de eso?
Se está refiriendo a la iniquidad. Recuerde que la iniquidad es la conexión a la caída de Adán que nos lleva a nosotros a la muerte eterna. Una vez que Jesucristo viene y corta esa iniquidad, el Señor no se acuerda de lo que nos conectaba a la muerte eterna. Lo que quiero decir con esto es que lo que el Señor no se acuerda, no porque no se acuerde, porque Dios es omnisciente, Dios conoce lo más íntimo de nuestros corazones, es imposible que a Él se le olviden las cosas. Lo que Dios quiere decir es que Él no toma en cuenta la iniquidad para enviarnos al infierno una vez que nos ha perdonado. Pero sí nos pide cuentas. Sí nos pide cuentas de lo que hagamos una vez que el Señor viene y nos pone en el camino. Nos pone una vez en su servicio. Sí nos toma en cuenta. No es eso de que el Señor me salvó y yo no tengo ninguna responsabilidad delante de Dios, porque eso no es lo que nos está enseñando el texto. Lo que nos está enseñando el texto es que una vez que Él me salva, me pone a mí en una situación en la cual ya no estoy condenado para la eternidad en el fuego eterno, en el Gehenna. Pero sí me pone en la dirección, como dice Hebreos, puesto los ojos en Cristo, que es el autor y consumador de la fe. ¿Cuál es la fe que nosotros tenemos que practicar en Cristo? La fe que nosotros tenemos que practicar en Cristo es muy sencilla, es muy fácil de entender. Cuando el Señor estaba en el Getsemaní y Él estaba orando, Él decía, si es posible, que pase de mí esta copa. ¿Qué es lo que el Señor estaba diciendo? ¿Habrá alguna otra forma? ¿Habrá alguna otra manera? No es porque Él no lo supiera, sino para que nosotros podamos entender que no hay ninguna posibilidad de que nosotros nos salvemos a nosotros mismos. Él, que es el justo, el que es el santo, el que es el perfecto, el que es el inmaculado, debía de cumplir la justicia y resarcir la justicia de Dios. Entonces, la mente de Cristo, la enseñanza de Cristo nos dice a nosotros, como diría Pablo, todo me es lícito, mas todo me conviene. Una vez que Dios me separa de la iniquidad, del fuego eterno, entonces ya no hay nada que me lleve a mí al infierno. Pero aunque estoy libre de la iniquidad, no todo lo que yo hago me conviene, no todo lo que yo hago me edifica. Por lo tanto, tengo una responsabilidad de actuar consecuente a mi nueva naturaleza. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que el Señor no es que olvida eso, sino que no lo recuerda para enjuiciarnos. Pero no olvidemos con lo que yo empecé a hablar. Empecé a hablar que este texto de Miqueas es una referencia al pueblo de Israel. El pueblo de Israel había sido capturado, había sido llevado a Babilonia por 70 años. Miqueas está profetizando que Dios no los va a dejar ahí eternamente, que les va a dar misericordia y les va a permitir restaurar de nuevo el templo, va a permitirles restaurar de nuevo la ciudad de Jerusalén y les va a permitir regresar del cautiverio. Aún así, el pueblo vuelve a caer en el año 70, el templo vuelve a caer y hasta la fecha, hasta el día de hoy, ellos están esperando la restauración del templo, la restitución del templo, cosa que no es lo que deberían estar esperando porque ahora el templo ya fue restaurado. Somos los que estamos en Cristo, judíos y gentiles, griegos y no griegos, hombre y mujer, es lo que Pablo dice. Debido a la desconexión, a la ruptura que se hace con la iniquidad que nos condenaba eternamente, y tenemos ahora la naturaleza de Cristo que por gracia y por amor y por misericordia nos asegura la presencia delante del Padre. ¿Qué es lo que Miqueas entonces está hablando en cuanto a que esto es arrojado al fondo del mar, en cuanto a los pecados son arrojados al fondo del mar? Ahora sí, entendiendo al pueblo al que le fue escrito. Bueno, en Miqueas 7, 18 al 20 podemos tener nosotros básicamente la idea completa de lo que es. Dice Miqueas así: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad? Lo que Miqueas está viendo es básicamente a un Dios perdonador, a un Dios que siempre está llamando al arrepentimiento, a un Dios que le da tiempo a la gente de restaurar las relaciones con Él. Y en este caso refiriéndose a ese pueblo que constantemente le había fallado.
Le falló durante el tiempo de los jueces, le falló en el desierto, murmuraron desde que salieron de Egipto, siempre decían que estaban mejor en Egipto, que allá comían muchas cosas, o sea, siempre rechazaban a Dios y siempre se volvían hacia los ojos, hacia el pasado. No se concentraban hacia el futuro, sino que se concentraban en el pasado. Entonces, el Señor, a través del Espíritu Santo, le dice a Miqueas que Él no solo les perdona la maldad, sino que se olvida del pecado del remanente de su heredad. Así que el texto está dirigido al remanente de la heredad del Señor. ¿Quién es el remanente de la heredad del Señor? Al cual el Señor le dice que volverá a tener de él misericordia y que esos pecados los va a arrojar a lo profundo del mar. Está hablando de su pueblo, al pueblo que va a venir, que va a regresar de Babilonia y le va a decir que eso que él los hizo llegar a Babilonia, eso que ellos hicieron, él lo va a dejar de lado. O sea, él no lo va a volver a aplicar, que él no lo va a recordar y les va a permitir que se restablezcan, que se vuelvan a levantar. Y eso fue lo que pasó. Se volvieron a restablecer, se volvieron a levantar, nos encontramos con Zorobabel que restituye el templo, nos encontramos después con Esdras que llega a establecer de nuevo la palabra y de último Nehemías que pone los muros y que toda esa figura de los muros representa la santificación. Un día vamos a hablar de eso. Eso es lo que se establece alrededor de Israel y Dios les permite otra vez restablecer su territorio, les devuelve su país. Pero ¿qué es lo que pasa? Vuelven a caer otra vez en idolatría, vuelven a caer en pecado, vuelven a caer y nuevamente le sucede exactamente lo mismo en el año 70, cuando Tito Vespasiano viene y destruye el templo y esta vez ahora sí está destruido completamente y no se va a reconstruir, sino que cuando el Señor venga a llevar a su iglesia, entonces se van a restablecer las relaciones con el pueblo de Israel. Ahora usted me dice, no, pero es que Dios tiene relaciones con el pueblo de Israel. Ahí es donde está el detalle, diría Cantinflas. Es que no es con todo el pueblo de Israel, es con un remanente de ese pueblo, con un grupo de personas de ese pueblo, no con todo ese pueblo. Y sigo leyendo para darle contenido a lo que les estoy diciendo. Miqueas dice, olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Y volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y escuche lo que dice, cumplirá la verdad de Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a tus padres desde los tiempos antiguos. Cuando yo veo que el Señor arroja al fondo del mar los pecados de Israel, recalco de Israel, aplicaciones bonitas para nosotros, aplicaciones de vida para nosotros, porque en el pueblo de Israel nosotros nos vemos reflejados. Las relaciones que Dios aplicó para el pueblo de Israel nos la aplica a nosotros. Usted agarra la Biblia y en la Biblia usted encuentra solo tres capítulos que hablan de la creación, solo 3. También encuentra un 25% de toda la Biblia que habla de profecía, pero un 75% de la Biblia habla de conducta de ese pueblo. Y eso es lo que nos debe concentrar a nosotros, la conducta de ese pueblo. ¿Por qué? Porque la forma en que Dios reaccionó hacia ese pueblo va a ser hacia nosotros. De la misma manera, Dios viene y nos libera a nosotros de la iniquidad que nos conecta a la perdición eterna. Eso se llama justificación. Eso es cuando Él nos salva, eso es cuando Él nos saca, pero nos pone en un camino donde dice, ahora sí, el que me ama, ama mis mandamientos. El que me sigue, sigue mis mandamientos. En ese momento Dios nos pone a nosotros en un estado donde nosotros tenemos que hacer lo que Jesús hizo. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Vuelvo de nuevo al Getsemaní. Cuando Él decía, ¿será posible que pase de mí esta copa? Hay cosas que nosotros podríamos decir, ¿será posible, Señor, que se haga de manera diferente? ¿Será posible, Señor, que se haga por acá o por allá? Eso es humanismo, eso es pensamiento humano, cuando el hombre quiere decirle a Dios cómo hacer las cosas. El mismo Nabucodonosor dijo, ¿quién le dará consejo a Dios? ¿Quién le va a decir a Dios cómo hacer las cosas? El mismo Nabucodonosor, sin ser profeta y sin ser creyente, él mismo sabía que a Dios nadie le puede decir cómo hacer las cosas. Así que toda esa teología de la prosperidad y de la declaración y de darle órdenes a Dios, esa teología por sí sola se cae con la misma Biblia a la hora de leerlo nosotros. ¿Cómo debemos nosotros de acercarnos a Dios una vez que Él nos pone en el sendero? Y yo digo, ¿será que esto
puedo pasarlo por alto. O sea, mira, Señor, mira, voy a poner este ejemplo. Mira, Señor, debo un montón de plata y aquel hombre me dice que si meto dos paquetillos en avión y me voy para los Estados Unidos, me paga 100,000, $10,000, $20,000, me van a pagar si meto esto. ¿Será que voy a orarle al Señor o le voy a pedir al Señor que como soy creyente, que me proteja de esto y entonces yo voy a llevar estos paquetillos hasta los Estados Unidos? Ya, yo soy creyente, yo no estoy haciéndolo nada malo. Allá los que se fumen esto o allá los que se coman esto, yo no lo estoy consumiendo. Entonces nos excusamos en una falsa fe a nosotros mismos, pensando que todo me es lícito y sabiendo que no todo me conviene, que todo me es permitido, pero no todo me edifica. Lo que quiero decir es que nosotros podríamos excusar nuestros actos diciendo: ya el Señor me salvó, me desconectó de la perdición eterna, entonces salvo por siempre salvo. Esa es una figura que mucha gente utiliza: soy salvo para siempre, pero no es cierto. No es cierto que no sea salvo, soy salvo por siempre, pero no es cierto que Dios va a dejar que usted y yo hagamos lo que nos da la gana, eso no es cierto. Dios nos va a poner nosotros en el sendero y dice: no, usted no va a caminar por ahí, usted no va a hacer cosas incorrectas, usted no va a hacer cosas ilícitas. Entonces lo agarran a uno del aeropuerto, lo meten preso y Dios dice: ok, ahora estás preso. Ahora te zamparon 20 años. Bueno, no digamos 20 años, qué montón, hasta que se me hizo, se me enchinó el cuerpo. Digamos que le metieron 10 años, un poquito menos. Le metieron 10 años. Entonces ya llega a los 10 y le meten 10 años y dice: ay, Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer, Señor, tú sabes que me arrepiento. Y tal vez probablemente el hombre se arrepintió. Bien, o sea, realmente hay un verdadero arrepentimiento. Uy, esto no lo voy a hacer y no lo vuelvo a hacer. Y tal vez el hombre está diciendo: no lo vuelvo a hacer, y de verdad está convencido que no lo vuelve a hacer. Pero el Señor viene y le dice: te arrojé el pecado al fondo del mar. ¿Cuál? El de la iniquidad. Eso que hiciste no te va a llevar al infierno. Pero la consecuencia la tienes que pasar los 10 años ahí. Tienes que estar en prisión esos 10 años. Como 70 años tuvieron que estar ellos en cautiverio y eso no se los quitó nadie. Es más, los profetas le decían a Jeremías que él estaba profetizando mal, que no iban a ser 70 años, que a Ezequiel le dijeron que el templo no iba a ser destruido y el Señor dijo: el templo va a ser destruido y van 70 años. Eso no se los quita a nadie, esas son las consecuencias de lo que ustedes hicieron, porque ya yo apliqué misericordia en ustedes. De la misma manera para nosotros. Las consecuencias de lo que hacemos no se las quita nadie. Tal vez las proporciones no sean tan elevadas, tal vez sea menos, tal vez en algún momento, al pasar los 5 años, 6 años, ante nuestro genuino arrepentimiento, el Señor mueva los corazones de un juez y el juez diga: bueno, ya cumplió la mitad de la sentencia, váyase para su casa tranquilo. Ahí aplica Dios la misericordia sobre misericordia. Porque ya la misericordia que él aplicó fue sacarnos del fuego eterno, sacarnos de la iniquidad que nos mandaba al infierno. Pero ya nosotros le pasamos por encima de eso, hacemos lo incorrecto, entonces se va preso. Ahora viene misericordia sobre misericordia. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Eso es lo que está diciéndole al pueblo: voy a arrojar sus pecados al fondo del mar, todas esas idolatrías que hicieron, y les voy a permitir restablecerse de nuevo. Pero volvieron a caer, volvieron a pecar. Entonces ahí el Señor dice: ahora viene la consecuencia. Y es lo que Miqueas está diciendo, es lo que Miqueas está hablando ahí. Realmente lo que Miqueas glorifica en toda su profecía es el perdón tan grande de Dios hacia el remanente de su heredad. ¿Quién es el remanente de su heredad? Los que Él viene y escoge y sostiene hasta el final. No lo que queda. Lo que queda no es remanente en la palabra que nosotros encontramos en este texto. Porque lo que queda es como lo que sobra. Y lo que sobra es como que agarró, se pasó por una zaranda y quedaron unos cuantos y mira, estos lograron sobrevivir. No, son los que Dios desde el principio le puso la fortaleza para decirle no al pecado y decirle sí a la justicia. Entonces, las personas que son los sabios, las personas que son los capaces de decirle que no al pecado por su nueva naturaleza en Cristo, porque realmente quieren honrar a Cristo, porque quieren obedecer a Cristo, ese es el remanente al que Dios se refiere. Y por ese remanente es que Dios viene y aplica la misericordia y sostiene en el transcurso del tiempo a las personas que les sirven como propósito
a su santa voluntad y a su misión en la tierra, a la misión de Jesucristo, que son aquellas personas que tienen la mente de Cristo y se mantienen en el paso del tiempo, aun les corten la cabeza, aunque los tiren a los leones, aunque los quemen en la hoguera, no importa lo que le pase, vamos a morir por Cristo. Es lo que Pablo decía cuando Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo que Pablo está diciendo es, si me tienen que decapitar y lo decapitaron, voy a morir por Cristo. Ese es el remanente. Pero ese remanente no es lo que sobra, porque lo que sobra es como, llegué hasta el final, lo logré. No, ni usted ni yo logramos nada. Es porque el Espíritu Santo nos da a nosotros la fortaleza de salir adelante, de terminar la carrera. Así que Miqueas lo que habla de ese perdón que no se puede comparar con el perdón humano, porque el perdón humano es flexible, el perdón humano es volátil, el perdón de Dios es permanente. Pero escuche, por favor, no es que porque el perdón de Dios es permanente significa que es alcahueta de lo que hacemos y que va a pasar por alto lo que hacemos. No, Dios va a venir y nos va a volver a enderezar en el camino. Cuando Jesús dice que es mejor que entremos al cielo sin nuestro brazo, sin nuestro ojo o sin nuestra pierna, en lugar de entrar al infierno con todo el cuerpo, no es una acción de nosotros. Yo me preguntaría, ¿cuál de los seres humanos, cuál de nosotros se va a sacar el ojo? ¿O se va a cortar el brazo? ¿O se va a cortar la pierna para agradar a Dios? No lo vamos a hacer. Nos amamos demasiado a nosotros mismos para hacerlo. Pero Dios sí lo hace con nosotros. O sea, Dios es el que va a aplicar en nosotros esos juicios, esas aflicciones para que usted y yo nos enderecemos antes de que todo nuestro cuerpo se pierda. Ese es el tipo de perdón que Dios tiene. Cuando Dios dice que en Jeremías dice, tengo pensamientos de bien para ustedes y no de mal, se está refiriendo al cautiverio. Van a pasar 70 años en cautiverio. ¿Y qué es el pensamiento que tiene de bien? Que los pone en las manos de Nabucodonosor y les dice a ellos, trabajen, hagan sus casas ahí, cásense, tengan los niños, porque menos de 70 años no van a estar. Pero en manos de Nabucodonosor no se exterminó el pueblo, sino que se mantuvo ese pueblo de Israel. Ese es el remanente que Dios sostuvo ahí. A ese remanente es a el que Él le tiene la misericordia y arroja los pecados hacia el fondo del mar. ¿Por qué Dios tiene esa misericordia tan grande hacia su pueblo? Bueno, las razones no están en el pueblo, las razones están en Dios mismo. No es en el pueblo que Dios deposita su promesa de misericordia y su promesa de perdón, es en sus palabras. Es que si Él dijo, tendré misericordia, se lo dijo a Abraham, se lo dijo a Isaac, se lo dijo a Jacob. Incluso, vea qué interesante que a Abraham le dice que se van a ir 400 años en cautiverio y ni siquiera había nacido Jacob, ni siquiera había nacido José. Y ya a Abraham Dios le dijo que iban a estar en cautiverio, pero les dice, pero yo los haré regresar del cautiverio. Ahí está la misericordia. ¿Por qué? Porque ellos se apartaron del propósito de Dios, hicieron lo que les daba la gana. Así que el hecho de que Dios no se acuerde de nuestros pecados no significa que no los tiene presente, no significa que los olvidó, no significa que Dios tiene una memoria de teflón. Lo que significa es que Él va a mantener su promesa de llevarnos a nosotros al feliz término. Lo que Dios comienza, lo perfecciona, ahí está la aflicción, ahí está toda nuestra santificación, ahí están todos nuestros problemas y lo termina. O sea, nos lleva al final. Volvamos a ese hombre que estaba prisionero en la cárcel. Significa que por el hecho de que lo agarraron haciendo lo incorrecto, aún diciéndose cristiano, y que pensó que porque era cristiano Dios le iba a permitir meter esa droga al otro lugar, no significa que Dios lo pasó por alto. Dios lo permitió pasar por esa aflicción, porque en esos 5 años o 10 años de prisión muy probablemente se reencontró con el Señor en una cárcel. Y entonces, una vez que sale de ahí, decide tener una vida piadosa, una vida correcta delante de Dios. Esa es justamente la aplicación del Señor en cuanto a la misericordia. O sea, Dios, según el Salmo, se deleita en la misericordia. Pero preguntémonos, ¿por qué a veces la misericordia Dios no la aplica a algunas personas? Misericordia en el sentido de pasarle por alto la ofensa, por dejarlo o sea, misericordia refiriéndome en el sentido de que Dios no le aplica o no le pasa
esa factura de la misma forma a uno que al otro. Porque algunos pasan los 10 años en prisión, otros pasan 5 años, otros tal vez 2 años, otros tal vez un juez benevolente viene y le dice, bueno, pasado un año, devolver todo esto. No lo sé, estoy tratando de hacer un escenario que nos ayude a nosotros a entender por qué la aplicación de esa misericordia no es igual para uno que para otro. Bueno, resulta que como la misericordia, la forma en que Dios actúa, no está en el hombre, sino en Dios mismo, lo que el Señor hace que algunas personas pasen o no pasen por diferentes niveles de juicio es debido a que Dios se deleita en la misericordia, pero no para avergonzar la justicia. ¿Qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que Dios es misericordia, pero no es alcahueta de la injusticia. O sea, Dios es misericordia, pero no va a dejar que usted y yo hagamos lo que nos dé la gana. Es misericordia, pero el Señor dice, no dejará al impío sin su justo castigo. ¿Qué es el impío? El impío no es una persona que va para el fuego eterno. El impío es una persona que sabiendo y conociendo lo que tiene que hacer, no lo hace. El impío es aquella persona que ya tiene el Espíritu Santo que lo guía, pero decide rechazar el consejo del Espíritu Santo. Ahora, ¿dónde es que viene la escala justamente en cuanto a la aplicación de esa misericordia de Dios en nosotros que antecede al juicio? Está en nosotros. La misericordia es de Dios. Dios decide a quién darla, a quién no darla. Así lo dice en Deuteronomio. Dice que Él le da misericordia a quien Él quiere y le da compasión a quien Él quiere. Lo cual implica que también al que no quiere no se lo aplica y al que no quiere no se lo da. Él es Dios y Él puede hacer como a Él le plazca. Dice en Romanos que cómo le vamos a decir al alfarero cómo hacer con la masa. O sea, nosotros no le podemos decir al autor de nuestros días, al autor de nuestra vida qué es lo que tiene que hacer y ni lo que no tiene que hacer. Sino que sí tenemos en nuestra responsabilidad un accionar. Entre más rápido llegue nuestro arrepentimiento, más rápido se aplica la misericordia. ¿Qué es lo que quiere decir? Imaginémonos otra vez este señor que dijimos que era yo o era uno de nosotros, que íbamos, íbamos con unos kilos de esa droga, íbamos en el camino y nos agarra en el aeropuerto el policía o la policía. Nos arresta y nos pregunta, ¿usted lleva algo ahí? Y uno le dice, no, yo no llevo nada. Entonces vienen, abren y se dan cuenta que yo llevo algo. Por el hecho de haber negado lo que yo estoy haciendo, ya van 2 años más. Pero resulta que vamos ante el juez, ya el juez viene y nos llama y nos dice, ¿usted por qué está haciendo eso? Porque me metí en esto y a mí me da la gana y la verdad es que no me importa lo que usted me diga. Ya me meten 2 años más. Porque no hay arrepentimiento, porque más bien soy una amenaza para la comunidad, soy una amenaza para la sociedad. Lo que quiero decir, entre más dure yo reconociendo mi pecado, más duro yo en el proceso de juicio, en el proceso este. Pero ¿qué pasa si cuando yo salgo de mi casa, con esos 2 paquetes me arrepiento antes de llegar al aeropuerto y digo, no, yo esto no lo llevo, lo devuelvo? Ya ni siquiera me van a arrestar, porque lo devolví antes. Pero no significa que Dios no me va a llamar a cuentas por haber iniciado ese trayecto. Quiero ver si lo explico así. Una persona que es parte del remanente de lo que Dios tiene para su propósito, desde el momento en que le dice, lleve esto, dice, no, yo no acepto eso. No me meto en eso, eso no honra a Dios y eso no honra a mi familia. Entonces Dios guarda ese remanente hasta el final. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esa persona está pasando por hambre, esta persona está pasando por necesidades, esta persona está pasando por un montón de cosas que no significa que no tiene problemas económicos, pero no se mete en las garras de Satanás para resolver esos problemas económicos, sino que acepta lo que Dios le está dando y se deposita en las manos de Dios. Ese remanente es el que dice que Dios viene y va a arrojar esa iniquidad al fondo del mar y no va a recordar eso para condena, pero lo va a mantener hasta el final, lo va a sostener él hasta el final en medio de la aflicción. A ver si me sigo explicando. Cuando entendemos que el juicio de Dios en sí mismo es misericordia. Quiero leer el Salmo 32 y con este salmo voy a irle dando un poquito de cuerpo a lo que estoy diciendo. Vamos a ver. Voy a buscarlo y esto nos va a enseñar a nosotros justamente Salmo 32.
Ya me quitaron los salmos. Ustedes me quitaron los salmos, algunos de ustedes. Aquí está, ya los encontré. Me los habían escondido. Eso no se hace. Salmo 32. Quiero leer y darle cuerpo a esto. Recuerde que estamos hablando de que Dios dice que arroja nuestros pecados al fondo del mar y no se acuerda de ellos. Repasando el libro de Miqueas, no está hablando de nosotros, sino de su pueblo, del remanente que Él se guarda, que conservan su equilibrio durante el cautiverio. Una vez que regresen, les va a permitir reconstruir todo. A ellos es a los que se está refiriendo. ¿Que nos aplica a nosotros? Sí, nos aplica a nosotros porque podemos ver la conducta de ellos y ver cómo reaccionó Dios hacia ellos. De esa misma manera va a reaccionar a nosotros. Ahora leamos el Salmo 32. Escuche, por favor. Son 11 versos y a ver si podemos abarcar estos 11 versos en el poquito tiempo que tenemos. ¿Para qué? Para que nos ayude a nosotros a no ser buzos del pecado. Para que nos ayude a nosotros a no viajar al fondo del mar. Porque el único que viaja al fondo del mar para sacar los pecados somos nosotros mismos, no Dios. Dios, una vez que lo perdona, lo pone en el fondo del mar, no significa que se le olvidó. Significa que lo pone ahí para que no nos condene a nosotros eternamente, una vez que nos arrepentimos. Pero también significa que si caemos en lo mismo, entonces el Señor nos va a decir, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Que está repitiendo aquella conducta, lo cual significa que usted no estaba verdaderamente arrepentido. Lea el Salmo, vamos a leer el Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Eso es lo que el Señor dice. Bienaventurado es un estatus delante de Dios, mas no un estado. No es si estoy feliz o si estoy triste, es como Dios me ve al final. Está hablando de la iniquidad aquí, está hablando de lo que nos conecta a nosotros a la perdición eterna, lo que nos conecta a nosotros al fuego eterno. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, su condición pecaminosa. ¿Por qué? Porque nos pone a nosotros en un estatus delante de Dios al final. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Lo ven? Ahí está. La iniquidad es la que el Señor desconecta, separa de nosotros, que es la que nos lleva al infierno. Pero las consecuencias de lo que hacemos nosotros, una vez perdonada esa iniquidad, nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios de dar cuentas por eso. Y tiene que comenzar con el arrepentimiento. Por eso dice que Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Cuál es el engaño? Que no hay. El engaño del Edén. El engaño de aquel que dijo, con que Dios os ha dicho que no moriréis. No, ese es el engaño, porque sí moriremos. Si nosotros transgredimos la ley de Dios, si nosotros transgredimos a Dios, nosotros vamos a morir. ¿Qué es morir? Es tener esa separación para con Dios para poder cumplir el propósito para el cual Él nos trajo. Verso 3. Mientras callé, ¿qué significa? No confesé. Mientras callé, ¿qué significa? No me arrepentí. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Esto lo que refleja es el estado del cuerpo deteriorándose, hablando de nuestra condición humana. En mi gemir todo el día. ¿Cuándo porque estaba quejándose, estaba gimiendo, estaba llorando, estaba sufriendo? Volvamos al hombre en la cárcel. Ahí está, tiene 10 años, señor. Bueno, vamos a devolvernos un poquito más. Nos vamos a devolver al aeropuerto. Llegamos al aeropuerto. El policía le dice, ¿usted qué lleva ahí? No, yo no llevo nada. Ya le descubren que lleva. ¿Y usted por qué lo lleva? ¿Ustedes qué les importa? Y empieza a insultar a los policías. Bueno, entonces ya vamos con más problemas. Llegamos a donde está el juez y dice, ¿usted se arrepiente de lo que ha hecho? No, a mí qué me importa, métame los años que sea. Entonces le dan la pena máxima, 10 años. Cuando se percata de que lo más fácil era haber reconocido su pecado, haber confesado, dice, sus pecados, dice, y más bien lo que hizo fue callar, en vez de arrepentirse, dice, empiezan a envejecerse los huesos. ¿Qué empieza? La depresión, empieza a sentirse mal, a decir, pero ¿qué hice? ¿En qué momento hice esto? ¿Por qué no reconocí? Y empieza a gemir todo el día, ay, pero ¿por qué? Ay, pero ¿por qué? Pero se le pasaron las oportunidades. ¿Por qué? Porque la misericordia le llegó cuando le dijeron, ¿qué llevas ahí? Es más, la misericordia le llegó antes de eso, cuando le ofrecieron y pudo haber dicho, no, eso no lo quiero, yo no voy a hacer eso. Voy a hacer una pausa aquí y vamos a imaginarnos un hombre que está en una oficina y que conoce a la secretaria y la secretaria le dice, ay, mira, fulano, ¿por qué no nos vamos a tomar un cafecito? Te quiero invitar hoy que es tu cumpleaños. La esposa lo está esperando allá en la casa
y la esposa le hizo un pastel bien rico y le compró un regalito y lo está esperando ahí. Entonces este hombre tiene dos opciones. Una, decirle a la secretaria, no señora, esto no es así, yo me voy para mi casa, ahí está mi esposa, me está esperando, yo soy un hombre casado, yo no tengo por qué salir con usted. Ahí entonces llegó la misericordia. Y entonces el poder que opera en él le dice a esa persona que no va a aceptar esa invitación y se va para donde la esposa. Pero entonces viene este hombre y acepta la invitación de esa mujer y deja a la esposa esperando. Cuando llega a la casa, la esposa viene y le hace un gran problema. Pero este hombre solo se tomó el café con esa mujer. Solamente se tomó ese café. Pudo haberle dicho que no, pero le dijo que sí. Llegó donde la esposa y le hizo un gran problema, entonces él pudo haberse arrepentido y dice, no, ya no voy a seguir haciendo esto. La verdad es que lastimé a mi esposa y la herí y ya no voy a seguir en eso. Entonces a los 2 o 3 días viene la secretaria y le dice, mira, ¿por qué no vamos a comer un heladito? Ya no es tu cumpleaños, pero ahí está haciendo mucho calor. Y no se acuerda de lo que pasó atrás. O sea, no se acuerda de la primera destrucción del templo. No se acuerda del primer cautiverio de Babilonia. Entonces, ay sí, vámonos a comer. Pero resulta que de ahí termina ese hombre junto con esa mujer teniendo intimidad. Y entonces la esposa viene y se divorcia de él, una vez que se da cuenta. Me estoy explicando cómo va en ascenso, cómo es progresivo ese pecado, que sí ha habido misericordia y sí ha habido advertencia. Pero el hombre debió de haberse arrepentido desde el primer momento. Desde el primer momento tenía que haber dicho, no, a eso yo no me meto. Bueno, eso le está pasando al pueblo. Y entonces, una vez que el hombre tiene y recibe ese castigo, ¿qué es lo que sucede? Que el hombre empieza a gemir, ay, pero me divorcié, mi esposa no me ama, ahora sí que torta, ya perdí todo mi matrimonio. Empieza a gemir y a gemir y a gemir. Podría ser que Dios restablezca el matrimonio y que la mujer lo perdone. Ante el arrepentimiento de él, podría ser. Pero podría ser que no. Ya entonces se salió justamente de la responsabilidad del hombre y se lo dejó en las manos del juicio de Dios. Y el juicio de Dios dice que tendré misericordia de quien yo quiera y compasión de quien yo quiera. Ay, pero pastor, usted lo que me está diciendo es que Dios no es misericordia. Claro que es misericordia. Porque eso que hizo ese hombre, si es creyente, no lo va a mandar al infierno, pero no le va a quitar las consecuencias una vez que él se arrepiente. Igual que el que está en la cárcel. El que está en la cárcel no es que lo va a sacar de la cárcel. Vaya, cumpla su sentencia. Pero no lo manda al infierno, sino que le permite que se arrepienta antes de que se muera. Le saca el ojo, le corta la mano, le corta el pie, simbólicamente, para que el cuerpo no entre para que el cuerpo entre sin esos miembros al cielo y no con todo su cuerpo al infierno. Vea lo que dice el verso 4 del Salmo 32. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Qué es lo que dice? El juicio de Dios se agravó. Entre más rehusaba aceptar el error, entre más se rehusaba arrepentirse, entre más se aferraba al pecado, más el juicio de Dios lo oprimía. Mi pecado te declaré, viene el arrepentimiento, y no encubrí mi iniquidad. Ese es el que se arrepiente, ese es el que viene y dice, sí Señor, he fallado, sí Señor, estoy equivocado, sí Señor, te necesito, yo no quiero volver a caer en esto. Una vez que pasa eso, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahora sí, el Señor agarra esto y lo arroja al fondo del mar. ¿Me estoy explicando? Dios no lo saca para juzgarlo, Dios no lo saca para sentenciarlo. Una vez que el hombre reconoce lo que está haciendo, entonces Dios dice, ahora ya esto lo aparto. ¿Tienes consecuencias? Sí. Sí, tienes consecuencias. Pero no a tal grado de que se divorcie, no a tal grado de que vaya a la cárcel, no, porque pudo detenerse a tiempo. Ante la primera vez que dejó a su esposa esperando con el pastel y con el regalo, ante el primer enojo de su esposa, el hombre dice, me arrepiento, y se salió de ese sendero de muerte. Ante el hombre que le llegó a ofrecer los paquetes para irse al aeropuerto, irse con esa droga a los Estados Unidos, iba de camino y dice, no, yo esto no lo voy a hacer, yo esto lo voy a devolver. Ay, sí, pero es que si lo devuelvo, se lo devuelvo a estos hombres, me van a matar. Y entonces, ¿cómo hago? Bueno, quiero decirle lo que dijo el Señor, témale al que te manda el alma al infierno, no al que te puede matar el cuerpo. A ese es al que le tiene que temer. Ahora, si usted y yo nos arrepentimos antes de llegar al aeropuerto, yo le puedo decir a usted que Jesús va a aplicar la misericordia, Dios va a aplicar la misericordia en nosotros para que estos hombres no nos maten.
porque el Señor dice que Él va a honrar al que le honra. Tal vez el desliz fue haber dicho que sí. Tal vez el desliz fue haberle dicho que sí, sí voy a llevar estos paquetes. El desliz fue haber dicho sí, voy a ir a tomar ese café con usted. Pero después de haber dado ese primer paso, usted dice, no, yo voy mal, yo me devuelvo. Eso es shut es devolverse, es arrepentimiento en hebreo. Es metanoia, es un cambio de tiempo, de mente, eso es arrepentimiento en griego. Entonces dice el verso 6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Orar, todo santo, ¿qué es? El remanente, el escogido. Esas personas que tienen en el corazón al Señor va a estar orando. ¿Por qué? Va a estar orando porque no nos deje caer en tentación. Y cuando dice no nos deje caer en tentación es que Dios nos puede dar a nosotros la fuerza y el poder para salir adelante de la tentación, pero tenemos la responsabilidad de escuchar y de hacer. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarás hasta él. O sea, aguas es juicio. Una vez que yo me arrepiento, una vez que yo detengo, ya el juicio tan enorme que venía sobre mí se detiene. Ya no va a llegar. Tú eres mi refugio, me guardarás en la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender, dice el texto, y te enseñaré el camino que debes andar. ¿Quién está hablando? Dios. Te haré entender. Vámonos al hombre que se fue a tomar la taza de café, al hombre que después aceptó el helado. El Señor dice, te haré entender el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Sabe qué le está diciendo? Vas por el mal camino. Te voy a rescatar de ese mal camino antes de que mueras en ese mal camino. Entonces, ya no solamente se enojó tu esposa, sino que se divorció de usted. Entonces, te haré entender es que a través de estas cosas Dios hace para que nos detengamos. Tal vez sí, tal vez este hombre perdió a su esposa, pero que no pierda su alma. Para que se pueda levantar delante de Dios y acercarse confiadamente al trono de la gracia. Te haré entender, o sea, que tal vez el juez lo mandó 5 años, lo mandó 10 años, pero ahí que recapacite y que vuelva al sendero de la vida, que vuelva al sendero del Señor. Por lo tanto, el Señor aclara a través del texto 9, no seáis como el caballo, dice, o como el mulo sin entendimiento, que ha de ser sujetado por el cabestro con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Qué es lo que está diciendo? No sea usted como los animales a los que hay que ponerles esa argolla para jalarlos, o sea, hágalo voluntariamente. Renuncia al pecado voluntariamente, usted tiene la capacidad de hacerlo. O sea, la iniquidad fue cortada. Esa iniquidad que te llevaba al infierno fue cortada. Ahora lo único que tienes que hacer es arrepentirte por el camino que estás caminando. Por eso el verso 10 dice, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea ¿qué? La misericordia. Y la misericordia es tomar lo que yo hice, lo manda al fondo del mar, no porque Dios se le olvide, sino porque Dios dice, mientras usted se mantenga en el camino correcto, esto yo no lo voy a aplicar para usted. No lo voy a sentenciar, no lo voy a castigar, manténgase en el camino correcto. Pero si usted regresa al camino incorrecto, esto le va a sumar para que le venga encima todo lo demás. Y le va a ser peor. ¿Por qué? Porque ya usted sabe que no me gusta lo que está haciendo, pero lo quiere seguir haciendo. ¿Cómo lo dice Pedro? Mejor le hubiera sido no haber conocido. O sea, una vez que nosotros conocemos lo que no tenemos que hacer y lo hacemos, entonces eso es una sumatoria de cosas que hace que en el año 70, figuradamente, se destruya el templo y hasta el día de hoy lloran en un muro que ni siquiera es el templo. Y lloran por algo que Dios les había restaurado. Se los había restaurado en manos de Zorobabel. Se los había devuelto en manos de Esdras, la ley, se lo había puesto en manos de Nehemías, habían levantado todo eso en manos de los profetas. Pero decidieron seguir haciendo lo que hacían antes. ¿Qué tenemos que aprender de ese pueblo? ¿Qué tenemos que aprender de esas condiciones? Que a usted y a mí nos va a pasar exactamente lo mismo si no nos enderezamos en el camino. Si seguimos adorando ídolos, si seguimos haciendo lo que Dios no nos manda hacer, si seguimos rechazando el consejo divino. Muchos dolores habrá para el impío. ¿Para qué? Para que sabe hacer lo correcto y no lo hace, van a haber muchos dolores para él. Mas el que espera en Jehová, le rodea ¿qué? La misericordia. Y el verso 11 cierra de esta manera. Alegraos en Jehová y gozaos justos. Y cantad con júbilo todos vosotros
los rectos de corazón. ¿Quiénes son estos rectos de corazón? El remanente. Se lo voy a leer en un texto, que no es el Salmo 32. Se lo voy a leer en Daniel. En Daniel 11, 33 y en Daniel 12, 3. Escuche lo que dice Daniel 11, 33. Está Daniel recordando que ya van a regresar del cautiverio a Babilonia. Él se acuerda que hay un remanente el cual Dios va a honrar, y entre ese remanente, ¿quién está? Daniel. Daniel, que se mantuvo firme en medio de Babilonia, que aunque le cambiaron la ropa y le pusieron ropa de babilonios, aunque le cambiaron el nombre y le pusieron Belsasar, un dios babilonio, aunque le cambiaron la comida, aunque lo quisieron obligar a adorar a dioses, en este caso al rey, en consecuencia lo mandaron al foso de los leones, pero Daniel sabía que Dios lo iba a guardar hasta el final, aunque le quitaron la identidad porque lo hicieron eunuco, aunque todo eso pasó para Daniel, él se mantuvo porque dice que él se comprometió en su corazón a no contaminarse. Lucía por fuera como babilonio, comía como babilonio, trabajaba en Babilonia, pero su corazón era de Dios, era de Cristo, se mantenía en el Señor, se mantenía en Dios. Entonces, él era parte de ese remanente, él era parte de esas personas que en un momento determinado tenían que enseñar al pueblo, y hasta el día de hoy nos está enseñando todavía. Y escuche lo que dice Daniel 11:33, y los sabios del pueblo instruyan a muchos. ¿Quiénes son los sabios? Ese remanente. Y por muchos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro. ¿Por quién? Por Dios. Y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el sabio que se desvía, Dios lo depura, y el sabio que se mantiene, Él lo guarda, Él lo mantiene. Cuando estoy hablando de sabio, estoy hablando de los justos. Daniel 12:3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas de perpetua eternidad. Ok, para cerrar, mis hermanos, para cerrar, mis hermanas, este mensaje de hoy, quiero volver al texto que nos compete. Dice que Dios arrojará las iniquidades y los pecados al fondo del mar. ¿Significa que usted y yo, Dios no nos va a llamar a cuenta de lo que hacemos? No significa eso. Significa que Dios no nos va a mandar al infierno una vez que nos salvó por esos pecados. Pero sí tenemos que dar cuenta de esos pecados. Y si usted no me cree, váyase a Apocalipsis y lea donde el Señor viene y nos pasa un escrutinio, donde quema la hojarasca y deja las perlas preciosas. Eso significa que va a quitar lo que no es de Él para dejar lo que es de Él. Y eso son acciones que son hechas en escrutinio por los ojos de Dios a través de Jesucristo. Eso significa que usted y yo tenemos que dar cuenta de lo que hacemos, de todo lo que hacemos, hasta de las palabras que decimos. Porque la palabra de Dios dice que de toda palabra ociosa daremos cuenta a Dios. Así que mucho cuidado con pensar nosotros que nosotros nos escapamos del escrutinio de Dios. Mucho cuidado, porque no es así. Ahora vayámonos a Eclesiastés, el capítulo 12, y cerramos con esto. Eclesiastés, capítulo 12. A ver, ahora me quitaron Eclesiastés, hace un rato me quitaron los salmos. Así son, qué chiquitos. Eclesiastés, capítulo 12. Escuche lo que dice el verso 10 del capítulo 12. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. O sea, lo que está diciendo, procuró el predicador no, que ustedes no se sientan mal. La idea es que ustedes no se sientan tristes. Todos los que me están escuchando a través de la iglesia en casa, que ustedes no se sientan tristes, que no se sientan mal. Eso es lo que procura un predicador. Procura no lastimarlos. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. O sea, lo que yo estoy diciendo incomoda, lo que la palabra de Dios dice incomoda, no nos gusta, queremos que los pecados sean olvidados, que nadie se acuerde de ellos, que estén en el fondo del mar. Solo nosotros viajamos al fondo del mar a sacar los pecados. Pero lo interesante en este título es que no sacamos
los pecados de nosotros. ¿Sabe cuáles sacamos? Los del otro, los del que está al frente. Entonces le recordamos lo que nos hizo, le recordamos lo que nos hizo y constantemente le estamos sacando la basura al que está al frente, no los nuestros. Y resulta que Dios no nos saca a nosotros esa basura para condenación, sino que dice que mientras nos mantengamos en el camino de la santificación, eso no lo va a utilizar para nosotros, sino que lo va a dejar cubierto por la misericordia. Pero nosotros somos viajeros al fondo del mar y no en el Nautilus. Nosotros viajamos en el submarino del orgullo, en el submarino de la amargura, viajamos en el submarino de la demanda de justicia propia. En ese submarino viajamos constantemente al fondo del mar para sacarle a los demás la paja que está en el ojo, olvidándonos la viga que está en nuestro ojo. Entonces el Señor nos enseña a nosotros que así como Él lo hizo con nosotros, nosotros lo hagamos con los demás. O sea, de la manera que Dios nos perdonó, perdonemos a los otros. ¿Cuál es esa manera? No que Dios se olvide de lo que yo hice. No, yo soy responsable de lo que hice y Dios me dice a mí, no vuelva a caer en eso. Que no me olvide de lo que me hicieron, porque me lo podrían volver a hacer, pero que no condene a las personas siempre por eso, que los perdone. Más si se han arrepentido. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. Se le llama la atención. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio fatiga la carne. Yo podría durar aquí hasta las 6 de la mañana, días de días, tratando de explicar lo que significa lo que Dios le decía a través de Miqueas a Israel, donde le dijo, yo no voy a exterminarlos, yo no voy a acabar con ustedes, me voy a guardar un grupo de personas que van a ir pasando con el tiempo para poder establecer mi reino eterno en el paso del tiempo, donde usted y yo tenemos predicadores que nos llaman la atención, tenemos evangelistas que nos llaman la atención, tenemos palabra de Dios salida a través de las personas que nos enseñan, que nos causan incomodidad. Sí, nos causan incomodidad, pero nos ayudan a enderezar el camino. ¿Por qué? Porque hay un fin, porque hay un propósito de lo que Dios hace a través de su palabra. Y el fin de todo el discurso oído es, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Podemos comprender entonces que Dios no se olvida de todo, como creemos nosotros humanamente, sino que Dios nos va a pedir cuentas de lo bueno y de lo malo? Todo, todo. ¿Cómo de lo bueno? Dios me va a pedir cuentas de lo bueno a mí. Si es bueno, ¿para qué me va a pedir cuentas de lo bueno? Es que el concepto de bueno que usted tiene y que yo tengo probablemente no sea el mismo concepto de bueno que Dios tiene. Entonces muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, sanamos enfermos, en tu nombre resucitamos, profetizamos, en tu nombre hicimos un montón de cosas y Él les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque resulta que el concepto de lo que es bueno debemos de estipularlo en su palabra y no en nuestra opinión. Nosotros debemos de dejar de regirnos por opinión y empezar a caminar por principios bíblicos. Y los principios bíblicos dicen que nosotros debemos adorar a Dios como Él quiere ser adorado. Debemos amar a Dios como Él quiere ser amado. Debemos celebrar lo que Dios nos pide que celebremos y debemos de caminar por los senderos que Dios dice que caminemos. Y eso sí agrada a Dios. ¿Y cómo yo hago para aprender eso? Muy sencillo, muy, muy sencillo. Pablo lo dijo de una manera, sed pues imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Que es que Pablo en su arrogancia, comillas, no era que era arrogante, estoy diciendo que parecería que él dice, mire qué bueno soy yo. No, lo que él está diciendo, si ustedes logran ver a Jesús en mí, es porque yo estoy caminando como Cristo. Y si ustedes logran ver a Jesús en mí, entonces caminen de esa manera, porque lo estoy representando. Lo que quiero decirle, mi hermano y mi hermana, no nos excusemos en que Dios manda al fondo del mar los pecados nuestros, sino que tomemos la verdad de Cristo y seamos luz hacia las personas que no la entienden. Seamos reflejo hacia las personas que no la entienden. Dejemos de ser menos como nosotros y ser más como Jesús. Y dejemos de ser buzos del pecado para sacar el pecado del fondo del mar, para restregárselo a las demás personas y seamos más como Cristo. Que el Señor
no le restriega nada a nadie, que cuando lo maldecían, bendecía y oraba por sus enemigos, incluyéndonos nosotros. ¿Por qué? Porque dice al final del capítulo 17 del libro de Juan, yo no oro solo por esto, sino por los que han de venir a causa de la predicación de estos. Y acabamos de leer predicación de todas esas personas, de todos esos hombres, de todos esos maestros, de ese remanente que Dios se ha guardado en el tiempo para que conozcamos del carácter de Cristo. Eso es remanente. Remanente no es lo que sobra. Remanente es lo que Dios escogió para que se mantenga en el tiempo. Y yo le pido a Dios, sinceramente, ser parte de ese remanente, de mantenerme firme hasta el final. Pero recuerde lo que dijo Pablo, cuidado. El que cree estar firme, mire que no caiga. No nos tiremos flores como que somos lo máximo, sino declaremos nuestra completa dependencia del Espíritu Santo. Y dejemos de ser buzos del pecado. Vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios. Padre bueno, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta noche, por esta enseñanza. Bendito eres, Santo Dios, por venir a nuestras vidas a llamar de nuestra atención, a llamarnos a cuenta, Señor. Gracias porque cada llamada de atención, Señor, cada disciplina, Señor, es porque nos amas y nos endereza, Señor. Gracias por poder entender, Señor, que no es por nuestra palabra ni lo que hacemos, sino por tu carácter, Señor, y por tu naturaleza. Porque tú eres un Dios bueno, santo y perfecto. Pero no eres un Dios alcahueta. No nos vas a dejar hacer lo que nos da la gana. Vamos a hacer lo que tú nos mandas a hacer. Ayúdanos, damos fuerza, Señor, a través del Espíritu Santo. Ayúdanos a ser sensibles a tu voz, sensibles a tu mandato. En tu santo nombre.